Noticentro 1, CMI. Servicios públicos, transporte y arriendos empujaron inflación de septiembre a 0.32%. Inflación en lo corrido del año llega al 1.44%. Gremios dicen que baja inflación la origina la baja demanda. Se salva Avianca. Juez de quiebras de Nueva York aprueba plan de financiación. Álvaro Uribe vuelve a justicia ordinaria. Jueza del caso en camino de ordenar su libertad. Tiro Fijo escribió al día siguiente del asesinato de Álvaro Gómez que las FARC lo mataron. Confesión en el llamado Libro Negro. Enrique Gómez Martínez dice que versión de las FARC tiene mínima credibilidad. Investigación del magnicidio seguirá en la Fiscalía. La JEP decidirá el miércoles si asume la investigación y solicita el expediente a la Fiscalía. Agresivo agarrón entre Gustavo Petro y Paloma Valencia en el Senado. Histórico récord en compra de vivienda en el país. Colombia utilizará totalidad del crédito ofrecido por el Fondo Monetario. Con buen semblante y caminando, sale Trump del hospital y regresa a la Casa Blanca. Fuertes críticas por seguir sin tapabocas y por ordenar a sus guardias a acompañarlo a su lado en vehículo presidencial. Aumenta ventaja de Biden. Organización Mundial de la Salud dice que la Tierra entra en un difícil periodo. Nobel de Medicina a un británico y 2 norteamericanos por descubrir el virus de hepatitis C. Director del DANE explica ligera alza de inflación en Pregunta a Yamir. Y en deportes, Cabal y Fara avanzan a semifinales en Roland Garros. Arquero David Ospina, cuarta baja de Colombia frente a Venezuela y Chile. El Canal 1 estrena hoy la superproducción brasilera llamada Acoso, que cuenta la historia del Doctor Horror, quien sentenciaron a 278 años de cárcel. En las noticias del entretenimiento los esperamos con todos los detalles de esta serie que llega a la televisión colombiana. Ya nos vemos. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Avanza en el Consejo de Bogotá la primera moción de censura contra un secretario de la alcaldesa Claudia López. 2. Denuncian retrasos en giros de los subsidios al gas que se pagan a las empresas que prestan el servicio. 3. Cambios en direcciones y presidencias de gremios. Y tengo ñapa, el elefante blanco de los lunes. 1, 2, 3 y mi acostumbrado elefantote de los lunes al cielo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El costo de vida en Colombia volvió a terreno positivo, subió 0.32% en septiembre. Servicios públicos, alojamiento y transporte presionaron las alzas. El reporte de inflación del DANE refleja que en septiembre el país volvió parcialmente a la normalidad. Los precios al consumidor volvieron a subir, mientras que en agosto la inflación había sido negativa. Con una cifra de menos 0,01%, la de septiembre fue positiva con 0,32%. Entre los rubros que más subieron están las comunicaciones y demás servicios públicos, los arrendamientos y el transporte. Por el transporte intermunicipal de pasajeros, en la medida en que las tarifas están presentando unos incrementos muy importantes, dado que la baja ocupación de los buses por las condiciones sanitarias y el cumplimiento de protocolos está afectando las tarifas que se están cobrando a los usuarios de transporte intermunicipal. El DANE informó que la inflación acumulada en los primeros 9 meses de este año fue de 1,44%. La de septiembre fue la inflación más alta desde que inició la pandemia, teniendo en cuenta que en el mes de abril había sido de 0,16%. Posteriormente, en mayo y junio se tuvo inflación negativa, mientras que en agosto la cifra fue negativa y en septiembre nuevamente positiva. Las ciudades donde más subieron los precios de la canasta básica fueron Montería, Bogotá, Tunja, Villavicencio y Manizales. Según el DANE, bajaron los costos de la educación, especialmente por la reducción en los costos de matrículas universitarias. En donde estamos viendo cómo
las condiciones particulares de la demanda en este momento llevaron a que las matrículas tuvieran una contracción bien importante que explicó 10 puntos básicos del comportamiento de la inflación. También bajaron los precios de alimentos como el arroz y la papa durante el mes de septiembre. Y esta noche los presidentes de los principales gremios de la producción aseguraron que la baja inflación obedece a la baja demanda. Las cifras de la inflación reportadas por el DANE siguen mostrando una baja demanda de los hogares y una baja dinámica de la economía colombiana, aunque en la variación mensual ya se observa un leve repunte. Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, el consumo no ha reaccionado como se esperaba y ya se empiezan a dar afectaciones a los productores. Los productores han visto reducidos sustancialmente sus ingresos como consecuencia de garantizar la seguridad alimentaria para los colombianos, pero de una reducción importante en el consumo de los hogares por la pérdida de más de 4 millones de trabajos. Por su parte, los comerciantes señalan que el leve aumento, por ejemplo, en servicios públicos, responde a la terminación de los subsidios. Pero también puede ser porque se empiezan a terminar los subsidios de servicios públicos y obviamente incrementos de otros precios como los de transporte. Reitera que la reapertura de la economía sigue siendo muy lenta. Un juez del Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos aceptó el plan de financiación para la aerolínea Avianca por $2.000 millones. El plan de financiación presentado por Avianca fue avalado por el juez del Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Con ello, la aerolínea está autorizada a implementar una estrategia para una inyección de recursos por $2.000 millones, el cual tendrá un modelo de 2 tramos. El primero con garantía por $1.270 millones y el segundo por $722 millones. Más de 100 inversionistas privados e institucionales participarán en el proceso. El presidente CEO de la aerolínea, Anko van der Werf, destacó: con la aprobación de la Corte de los Estados Unidos del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y sirviendo a nuestros clientes. Las organizaciones de la compañía celebraron la autorización. Hoy se dio un paso muy importante dentro del plan de reestructuración de Avianca y es la aprobación por parte de la Corte de Estados Unidos del plan de financiamiento. Esta es una muy buena noticia para Avianca, para nuestros 20.000 empleados y para el país entero. Avianca queda a la espera del préstamo del gobierno de $270 millones, que representa el 13% de los recursos que requiere la aerolínea. Sin embargo, la empresa tendría un plan B si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca niega el crédito. La Corte Suprema dijo que corresponde a la juez de control de garantías Claudia Jimena Salcedo tramitar la solicitud de libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe presentada por la defensa, tras señalar que el proceso debe adelantarse por el sistema penal acusatorio. Los hechos por los cuales es investigado el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez ocurrieron en 2018 y el sistema penal acusatorio rige a partir de 2004. Con ese argumento, entre otros, la Corte Suprema señaló que el proceso por presunta manipulación a testigos, que fue remitido a la Fiscalía, debe adelantarse bajo el sistema penal acusatorio y, como tal, la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento presentada por la defensa del exmandatario debe tramitarla la jueza 30 de control de garantías, Clara Jimena Salcedo. La decisión fue tomada por la Sala Plena de la Corte por 19 magistrados a favor y con 2 salvamentos de voto. La Corte explicó que mantener o no lo actuado en la Corte cuando estuvo a cargo de la investigación también es decisión del juzgado de garantías. El expresidente y exsenador permanece bajo detención domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, una medida que fue adoptada por la Corte antes de remitir el caso a la Fiscalía por pérdida de competencia por la renuncia de Uribe Vélez al Senado. El Partido Centro Democrático celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, como hemos dicho, ordena que el caso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez sea adelantado en el nuevo sistema penal acusatorio. Los congresistas del Centro Democrático, que en su momento catalogaron a la Corte Suprema de Justicia como secuestradora del expresidente Álvaro Uribe, celebraron hoy la decisión que les da la razón a la defensa del exmandatario. La Corte falla de conformidad a la ley. Ya así lo habían establecido prestigiosos y prestantes juristas en el país, donde sugerían que el proceso del presidente Álvaro Uribe Vélez debería pasar a la ley 906. Lo que esperamos es que el presidente Uribe se pueda defender en libertad y además que se le den todas las garantías procesales para que él pueda demostrar
su inocencia y su recto actuar. Dijeron los senadores que la Corte Suprema de Justicia hoy obró en derecho. Por su parte, el senador Iván Cepeda, contraparte del ex senador Álvaro Uribe, aseguró que ahora insistirá ante los jueces respectivos en la culpabilidad del exmandatario. El senador Iván Cepeda, declarado como víctima en el proceso que se adelanta contra el ex senador Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, dijo que acata la decisión de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha decidido que es bajo el régimen de la Ley 906 de 2004 que se regirá el proceso. Eso no significa la nulidad de lo actuado hasta ahora. El procesado sigue sin tener libertad y obviamente será la jueza competente la que decida sobre ese asunto. El senador Iván Cepeda agregó que en cualquier instancia judicial intentará demostrar que Álvaro Uribe manipuló testigos en su contra. La orden de asesinar al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado fue dada directamente por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Así queda registrado en su correspondencia con los entonces integrantes del secretariado de las FARC, que fue incautada y descubierta por la inteligencia militar en un texto que se conoce como el Libro Negro. Este es el famoso e inédito Libro Negro de las FARC. Su título, Manuel Marulanda Vélez, Documentos y Correspondencia. Se trata de las cartas enviadas por el máximo comandante de las FARC a los mandos guerrilleros que integraban el denominado secretariado entre los años 1993 y 1998. Se trataba de una edición artesanal que realizó Jorge Briceño, más conocido como el Mono Jojoy, una publicación clandestina y que tenía un solo ejemplar. Días después, cayó en manos del ejército, que se encargó de hacerlo circular con este nombre, Correspondencia del terrorista Manuel Marulanda. En este libro negro aparece por primera vez una referencia del propio Marulanda al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el día 3 de noviembre de 1995, es decir, un día después de ocurrida la muerte del dirigente conservador. Se trata de una carta de Marulanda al Mono Jojoy que dice: sobre el ajusticiamiento de Gómez Hurtado podemos hacer un intercambio de opiniones en el secretariado para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento oportuno podemos decirlo. La segunda referencia que hace Marulanda al asesinato de Gómez Hurtado fue el día 5 de noviembre, en una carta al secretariado de la organización guerrillera. Para esa fecha de 1995, 7 eran los integrantes del secretariado: Manuel Marulanda, Raúl Reyes, Alfonso Cano, Timo León Jiménez, Iván Márquez, Jorge Briceño y Efraín Guzmán. De ese secretariado solo quedan 2 vivos: el disidente Iván Márquez y el hoy presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. En su carta, Marulanda dice: camaradas del secretariado, lo de la muerte del señor de las repúblicas independientes, creo que podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber. Por ahora, que hagan inteligencia a ver si descubren quién fue. Se refería Marulanda a las denuncias hechas en el año 1961 por parte del entonces senador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del expresidente Laureano Gómez, quien había denunciado que en varias zonas del país se estaban levantando lo que llamó repúblicas independientes, que eran regiones en las cuales, según su denuncia, se estaba perdiendo el control del Estado. En 1964, el entonces presidente Guillermo León Valencia adelantó la Operación Marquetalia para desalojar a los llamados bandoleros de zonas como Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y El Guayabero, operación que dio paso al nacimiento de las FARC como guerrilla campesina. Posteriormente, el 2 de diciembre de 1995, un mes después del asesinato del líder conservador, Marulanda dice en una carta a Alfonso Cano: camarada Alfonso, lo de Gómez mejor no decir nada, se llegará el día para ello. Y casi 25 años después, se llegó el día. La familia del dirigente conservador Álvaro Gómez, a través del abogado Enrique Gómez Martínez, rechazó la confesión de las FARC y aseguró que tiene mínima credibilidad. Pienso que merece mínima credibilidad en la medida en que es claro, por una parte, que no existen evidencias previas que acrediten esa autoría. Así se refiere la familia de Gómez Hurtado al hecho del reconocimiento de las FARC como autoras del crimen del líder conservador. La familia insiste en la responsabilidad del expresidente Samper, a lo que éste responde: la única explicación que nosotros encontramos lógica para que la familia de Gómez Hurtado siga insistiendo en esta calumniosa versión
de hacernos responsables de un crimen de Estado, es que estarían buscando una indemnización económica. En medio de estas dos versiones, el presidente de la Comisión de la Verdad dice que sí cree en la versión de las FARC. Yo creo en lo que están haciendo las FARC, porque conozco el proceso de transformación que ha habido en ellos hasta llegar a esta decisión de decir la verdad aunque nos maten, por el bien de este país, aunque en el futuro para ellos, pues de sus hijos y de sus nietos, quede el impacto de que sus papás llegaron a crímenes tan grandes. El padre de Rus hizo un llamado a la sociedad para acoger la verdad del conflicto. Antes decíamos, no han dicho la verdad y entonces están negando la verdad. Ahora hablan y entonces vamos a decir, entonces dijeron la verdad pero no les creemos. El presidente de la Comisión de la Verdad insiste en poner en primer lugar a las víctimas. Y fuentes de la Fiscalía indicaron que la entidad usará todas las herramientas jurídicas para garantizar que el caso, la investigación por el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado continúe en la justicia ordinaria. Fuentes de la Fiscalía explicaron que el jefe del ente acusador Francisco Barbosa tiene una postura clara frente a la investigación por el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Barbosa buscará que el caso siga su trámite en la justicia ordinaria y que el proceso no pase a la JEP. Actualmente la investigación es adelantada por la fiscal delegada ante la Corte, Elba Beatriz Silva, quien no descarta la hipótesis sobre la participación de los carteles de Cali y del norte del Valle en los hechos, pese a la atribución del crimen por parte de las FARC. Como parte de la investigación, el ente acusador adelantará los trámites para escuchar a los excapos del narcotráfico Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, así como el contador del cartel de Cali, Guillermo Palomari. Reconocido miembro del cartel de Cali, dado su rol, se pretende obtener su conocimiento directo sobre los hechos que se investigan. Sobre estos testigos, la Fiscalía iniciará con los trámites internacionales para lograr adelantar la diligencia. Como el testigo se encuentra recluido en un centro carcelario en Estados Unidos, se tramitará a la asistencia correspondiente. La Fiscalía además citó a la ex senadora Piedad Córdoba, quien tendrá que entregar su versión el próximo 22 de octubre. La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz se reunirá este miércoles para definir si abre un proceso formal luego de que las FARC se atribuyeran el crimen contra Álvaro Gómez. En la reunión se debatirá además si la JEP solicita a la Fiscalía que traslade todo el expediente por el homicidio. También se analizará el reconocimiento de otros crímenes por parte de las FARC. Y el Procurador General Fernando Carrillo propuso que la Jurisdicción Especial para la Paz y la Fiscalía lleven a cabo una investigación articulada para esclarecer el crimen contra Álvaro Gómez Hurtado. En su cuenta en Twitter, el jefe del Ministerio Público le hace un llamado a la JEP para que investigue a fondo la versión de las FARC y corrobore su veracidad. El presidente Iván Duque, al posesionar al nuevo ministro de Justicia, Wilson Ruiz, le encargó varias misiones, entre ellas asumir la defensa del sistema de verdad, justicia y reparación. El exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, asumió hoy el cargo de ministro de Justicia en una ceremonia en la Casa de Nariño con asistencia de representantes de la rama judicial, el Congreso y el Gobierno. Por lo menos 11 misiones le encomendó el presidente Duque, pero llamó la atención el hecho de que le pidiera asumir la defensa de los principios que rigen a la JEP, aunque no mencionó por su nombre a la Justicia Especial para la Paz. Sea esta la ocasión también para decirle que como ministro de Justicia esperamos que usted sea un férreo defensor de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. También Duque le encargó al ministro Wilson Ruiz acelerar la aprobación del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para establecer el expediente electrónico y mejorar la calidad de la administración de justicia en Colombia. El gobierno llevará a cabo una encuesta sobre convivencia y seguridad ciudadana, esto a propósito de las barreras para acceder a la justicia. El ministerio tiene identificadas las barreras para acceder a la justicia: mucho tiempo en los trámites, desconocimiento, temor a consecuencias, los costos y hasta la desconfianza son los principales obstáculos a la hora de atender las necesidades en justicia, según un estudio revelado hoy. Por eso el Ministerio de Justicia y el DANE pusieron en marcha una gran encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, cuyos resultados a más tardar se conocerán en febrero. Para que entre todos podamos construir las mejores políticas públicas posibles en materia de acceso a la justicia. La
La encuesta en plena elaboración y para la cual ya fueron consultadas 30.000 personas fue explicada en un evento virtual convocado por Minjusticia y el DANE. Otro desmovilizado de las extintas FARC fue asesinado, esta vez en el departamento del Chocó. Uriel Valencia, un excombatiente de 45 años que hizo parte del espacio territorial de Vigía del Fuerte en Chocó, fue asesinado en Quibdó de varios impactos de bala. Con Uriel se eleva a 231 el número de exguerrilleros de las FARC asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. Los departamentos más afectados por estos homicidios son Cauca con 39, Nariño con 28 y Antioquia con 26. El partido FARC y las organizaciones sociales pidieron al gobierno cumplir con el acuerdo de paz en materia de seguridad para líderes y excombatientes. Estamos a tiempo para que en Colombia todos los sectores políticos y sociales encabezados por el presidente, la coalición de gobierno, por las iglesias, por todo el mundo, convoque a un pacto por la vida, a la no estigmatización. En lo que va corrido del año han sido asesinados 61 excombatientes. 8 de cada 10 asesinatos de excombatientes de las FARC son autoría de las disidencias de esa antigua guerrilla. Así lo aseguraron el presidente Iván Duque y la vicefiscal Marta Mancera. En una reunión de la Mesa de Articulación Intersectorial para la Seguridad de las Personas en Reincorporación, encabezada por el presidente Iván Duque y en la que participaron el Defensor del Pueblo y los altos mandos militares y de policía, la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, presentó un informe sobre el esclarecimiento del 58% de los crímenes cometidos en los últimos 4 años contra excombatientes de las FARC. Y hemos logrado establecer quiénes están atrás de cada uno de los homicidios de los excombatientes o reincorporados, y el 78% de esos homicidios que hemos esclarecido sí hay una estructura atrás que ordena el homicidio, y entre esa el mayor número es precisamente de las disidencias de las FARC. Y esto muestra que detrás de esta violencia también hay actividades vinculadas al narcoterrorismo. El jefe de Estado afirmó ante la Mesa de Seguridad para los Reincorporados que la fuerza pública sigue brindando su labor de protección de manera rigurosa y precisa de los excombatientes. Una fuerte discusión sostuvieron los senadores Paloma Valencia y Gustavo Petro en el Congreso. Mientras Petro acusó al gobierno Duque de ejercer una dictadura, la senadora Valencia dijo que Petro nunca será presidente. La discusión entre la senadora Paloma Valencia y el jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se dio porque este último manifestó que al gobierno de Iván Duque le conviene el Congreso cerrado, un Congreso de bolsillo, como en una dictadura. Los senadores tampoco definen lo que son legales e ilegales en los procedimientos. Para eso existen cortes. Senador Petro, que usted tampoco puede suplantar. No nos imponga su dictadura, porque en este Congreso usted ni es presidente ni va a ser nunca presidente de Colombia, gracias a Dios. Y de inmediato vino la respuesta de Petro. Dijo que el gobierno Duque concentra el poder como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela. Yo sí creo que vamos camino a una dictadura. ¿Por qué? Porque ustedes hicieron elegir el candidato a la Corte Constitucional que les convenía. Porque ustedes hicieron elegir la procuradora que les conviene, el fiscal que les conviene. Quieren la mayoría de la Corte Constitucional, quieren silenciar el Congreso de la República. Y si eso no faltara, quieren amedrentar a la Corte Suprema de Justicia porque les está juzgando a su jefe político. No, senador Petro, no se confunda. Yo no soy la que amedrenta a los colombianos, ni he intentado jamás amedrentarlos. Miedo me da usted a mí, pero yo sí venzo el miedo, yo sí le tengo miedo, pero venzo el miedo, porque yo no voy a dejar que este país caiga en las manos de una persona que solamente quiere destruir y promover violencia. La controversia subió de tono hasta que el presidente de la comisión nos llamó a la calma. Noticentro 1 CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Iván Duque y de los alcaldes de las capitales del país. Estos son los resultados. La encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI fue realizada entre el 3 y el 5 de octubre. Encuesta que comparamos con la de Guarumo Ecoanalítica realizada entre el 27 y el 30 de septiembre. A la pregunta sobre la imagen favorable y desfavorable del presidente Duque, en Guarumo Ecoanalítica la imagen favorable fue del 51,2%, la desfavorable del 41,4%. En el Centro Nacional de Consultoría, en cambio, la imagen favorable es apenas del 48% y la desfavorable del 50%.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tiene una imagen favorable del 22,4% y una desfavorable del 67,3% en la encuesta de Guarumo. En la del Centro Nacional de Consultoría, la imagen favorable le sube al 36% y la desfavorable le baja al 57%. La alcaldesa Claudia López tiene una imagen favorable del 55,4% y una desfavorable del 38,4% en la encuesta de Guarumo. En la del Centro Nacional de Consultoría sube hasta el 66% su imagen favorable y la desfavorable le baja al 32%. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tiene una imagen favorable del 57,8% en la de Guarumo y una desfavorable del 31,5%. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría su imagen favorable es del 64%, la desfavorable del 32%. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tiene una imagen favorable del 60,1% en Guarumo y desfavorable del 30,2%. Su imagen favorable en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría es del 66%, la desfavorable del 31%. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, de la Casa Char, tiene una imagen favorable del 64,1% y una desfavorable del 27,2% en la encuesta de Guarumo. En la del Centro Nacional de Consultoría, su imagen favorable es del 80% y un desfavorable de 19%. El alcalde de Cartagena, William Dao, tiene una imagen favorable del 50,4% en la encuesta de Guarumo, desfavorable 40,4%. En la del Centro Nacional de Consultoría, su imagen favorable es del 85% y la desfavorable del 13%. Y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, tiene una imagen favorable del 56,2% en la encuesta de Guarumo y una desfavorable del 35,9%. En la del Centro Nacional de Consultoría, su imagen favorable es del 55%, desfavorable del 41%. También fueron consultados los colombianos sobre la imagen de algunos dirigentes nacionales. El expresidente Álvaro Uribe, en la encuesta de Guarumo, tiene un favorable del 40,2%, desfavorable del 53,6%. En el Centro Nacional de Consultoría, su imagen favorable es de apenas el 35% y el desfavorable del 62%. El también expresidente Juan Manuel Santos tiene una imagen favorable del 40,9% en la encuesta de Guarumo. Su desfavorable es del 50,6% en la misma encuesta. En la del Centro Nacional de Consultoría, el favorable es de 36%, desfavorable 60%. El exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo tiene una imagen favorable del 60,8% y desfavorable del 30,6% en la encuesta de Guarumo. En la del Centro Nacional de Consultoría, su imagen favorable es de apenas el 48% y desfavorable del 39%. El también candidato presidencial Gustavo Petro tiene una imagen favorable del 25,9% y una desfavorable del 64,1% en la encuesta de Guarumo. En la del Centro Nacional de Consultoría tiene un favorable del 32% y un desfavorable del 61%. Y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, tiene una imagen favorable del 28,8% en la encuesta de Guarumo, una desfavorable del 63,8%. En la del Centro Nacional de Consultoría, su imagen favorable es del 25% y desfavorable del 65%. Estas son las fichas técnicas de las encuestas. Nuevamente aumentaron los contagios por COVID-19 en Colombia en el conteo diario, pero se redujeron los de muertos. Siguen subiendo los casos activos y positivos de COVID-19 en el país. Hoy fueron 7.106 contagiados. Los casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.011, en el Valle con 680 y en el Meta con 404. Las muertes presentaron un leve descenso. Fueron 132 fallecidos, de los cuales 123 son de días anteriores. Muertes que se presentaron en su mayoría en Bogotá, Antioquia y Santander. Los recuperados fueron otros 4.626 para un total de 766.300. Hoy se procesaron 35.973 pruebas. En Colombia han contraído COVID-19 862.158 colombianos. Las muertes superaron la barrera de las 26.800. En el mundo la cifra de contagios es mayor a los 35.659.000 y las muertes son más de 1.045.000. El Instituto Nacional de Salud y la Universidad Nacional presentaron un nuevo tipo de examen que permitirá detectar con mayor precisión a las personas inmunes al COVID-19. El nuevo examen de laboratorio permitirá detectar a las personas que desarrollan defensas contra el virus del COVID-19. Se caracteriza por una mayor sensibilidad que las pruebas existentes en el mercado.
Además, se adapta a las características del virus COVID-19 en Colombia y tiene una efectividad del 91%. Hecho a la medida de los colombianos, nos permite medir anticuerpos en una prueba de sangre y con esto inicialmente se hará el estudio en el país y luego quedará disponible para uso en los laboratorios de Colombia. Esta prueba, que mide los anticuerpos frente al COVID-19, comienza a aplicarse inicialmente en Barranquilla, donde precisamente se inició el estudio de seroprevalencia, como se denomina a la investigación que permitirá contar con información científica más precisa sobre el impacto del coronavirus en Colombia. Migración Colombia y la Aeronáutica Civil investigarán a las aerolíneas que transportaron viajeros contagiados con COVID-19. Las alarmas se encendieron por la llegada de 2 pacientes portadoras del virus a Bogotá, procedentes de Cancún, México, que se suman a 3 casos registrados el viernes que llegaron desde España, Perú y México. 4 meses después de haber denunciado el presunto abuso de sus hijos, una mujer en Cúcuta sigue sin conocer avances en el proceso. Noticentro 1 CMI hace seguimiento a las noticias. Después de 4 meses y 15 días que Alejandra Cota denunciara ante la Fiscalía de Cúcuta que sus 2 hijos de 3 años de edad supuestamente fueron abusados sexualmente dentro de este jardín infantil por un hombre que esporádicamente colaboraba con el centro educativo. Hasta hoy ella no sabe cómo va este proceso. Desde mayo que formulé la denuncia, hasta ahora no hemos tenido más pronunciamiento de la Fiscalía. Se tiene la presunción de que ellos quieren archivar el caso. Además dice que su defensor de oficio designado por la Defensoría del Pueblo Regional es muy poco lo que sabe de este caso y pide a la Fiscalía celeridad para que capturen y le imputen cargos al supuesto abusador. Por el agresor de mis hijos, que se haga justicia, que lo imputen y que no puede estar en la calle porque, lamentándolo mucho, está haciendo daños a los niños. Esta madre colombo-venezolana espera que en los próximos días la Fiscalía de Cúcuta esclarezca este caso donde están involucrados 2 niños. A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que prohíbe castigar físicamente a los hijos. La iniciativa también prohíbe los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, que fue presentado por el Partido Liberal. Solo le falta la aprobación en la plenaria del Senado. Las autoridades reportan una caída del 66% en la movilización por tierra de viajeros durante los primeros días de la llamada semana de receso. 410.000 viajeros se han desplazado por las carreteras del país en los primeros 3 días de la semana de receso escolar. La cifra representa un descenso del 66% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se movilizaron 1.190.396 pasajeros. Los reportes iniciales dan cuenta que los colombianos han preferido viajar al eje cafetero, la costa atlántica y los llanos orientales. El día en que más se movilizaron pasajeros fue el día 3 de octubre, con 148.000 pasajeros en 24.000 vehículos. En materia de desplazamiento aéreo, las cifras son más alentadoras, pues de los 110.000 pasajeros que se pensaba transportar en toda la semana escolar, ya se han desplazado 55.000 en solo 3 días. Y tras confirmarse las millonarias multas contra varios directivos del fútbol por la millonaria reventa de boletas, varios de los sancionados aseguraron que interpondrán nuevos recursos contra la decisión. La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó la sanción en contra de la Federación Colombiana de Fútbol y las empresas Ticket Shop y Ticket Ya por el cartel de la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia para el Mundial de Rusia 2018. La multa, que asciende a 18.352 millones de pesos, que incluye personas naturales como los miembros del comité directivo de la federación, en ese entonces Luis Bedoya, Ramón Yesurún, Álvaro González y Jorge Perdomo, generó un nuevo debate por el proceso. Yesurún y González deben renunciar. Es suficiente con el daño que le han hecho al fútbol. Por su parte, el presidente de la DiFútbol, Álvaro González, dijo: Me parece tremenda injusticia lo decidido y por eso acudiré hasta las últimas instancias judiciales que me permitan Dios y los códigos colombianos de la justicia para demostrar la verdad de todo. Nada más tengo para decir porque nada puede estar por fuera de la verdad. La superintendencia ya compulsó copias a la Fiscalía General y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Las centrales obreras convocaron para el próximo 21 de octubre un gran paro nacional. Las centrales obreras anunciaron que volverán las protestas en las calles de las ciudades en la tercera semana de octubre. Parte de las exigencias que harán con estas manifestaciones tienen que ver con la creación de una renta básica para las familias pobres, mejoramiento del sistema de salud, un plan de empleo eficaz y un plan de salvación de las empresas pequeñas afectadas por la crisis, así como apoyo a las mujeres y educación no presencial. Serán las circunstancias y los hechos como estén planteados que el 21 nos permitirá si existe alguna situación adicional. El Magisterio Público ratificó que unos 320.000 educadores de colegios y escuelas del Estado se sumarán a la protesta. Con el Comité Nacional de Paro. En el Cauca iniciaron las movilizaciones y bloqueos de indígenas y campesinos, quienes denuncian incumplimientos de lo pactado por el gobierno. Con bloqueos a la vía panamericana en 4 municipios del norte, centro y sur del Cauca, afiliados a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, se declararon en paro indefinido hasta lograr acuerdos con el gobierno colombiano en un claro pliego de peticiones. Es el reconocimiento del campesinado como sujeto de derecho. Segundo es el derecho a la vida, el derecho al territorio. En Popayán también se registró taponamiento de vías por parte de manifestantes afiliados a la Sindical de Maestros del Cauca, que hacen parte de la Mesa por la Defensa de la Vida y los Derechos Humanos. A esta hora hay normalidad en el tránsito en la carretera internacional. Un aguacero de más de 1 hora paralizó a Barranquilla y nuevamente los arroyos causaron graves emergencias. Un vendedor ambulante fue arrastrado por la fuerte corriente de un arroyo en el suroccidente de la ciudad. Su cuerpo fue encontrado minutos después. En otro arroyo, en el norte de Barranquilla, 2 domiciliarios fueron arrastrados por este arroyo, pero fueron rescatados también por habitantes del sector. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, reportó cifras históricas en la venta de vivienda en Colombia con un crecimiento superior al 40%. El informe de Galería Inmobiliaria reveló que las ventas de vivienda en septiembre del presente año marcó máximos históricos. Se comercializaron 18.573 unidades, que representó un incremento de 43%, cifra que muestra la tendencia alcista de los últimos 2 años, cuando en 2019 registró 34,5% y en 2018 31,8%. Pese a la pandemia, la reapertura del sector es más que positiva, dejando como saldo en vivienda de interés social 13.354 unidades comercializadas y la no social 5.219 unidades. Nunca antes se había logrado comercializar tantas viviendas de interés social, nunca antes se habían entregado tantos subsidios de vivienda y estamos en el momento más complejo de la historia de nuestra economía. Las inversiones en el mercado en el último año suman 14 billones de pesos. El gobierno señala que la política de subsidios ha sido la clave. Hacia adelante seguiremos trabajando de la mano para no dejar a nadie atrás y que la vivienda se convierta en un poderoso instrumento de justicia social. A la fecha se han entregado más de 18.000 subsidios de vivienda desde la reapertura del sector. Colombia hará uso de todo el préstamo flexible aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Así lo anunció el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría. La información del gerente del Banco de la República la dio al rendir el informe del Banco Central ante las comisiones económicas del Congreso, la Comisión Tercera del Senado. ¿Cómo es el acuerdo con el gobierno? Es que el gobierno decidirá cómo lo quiere gastar, es un tema del gobierno, hasta unos 5.300 millones de dólares. Esa es la única restricción. Los otros 11.000, 12.000 vienen para las reservas, para engrosar las reservas, para aumentar las reservas internacionales del país. Juan José Echavarría recordó que las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional las comenzó el Banco Central hace 2 meses. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26% a 1.168 puntos. La acción de Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 5,74% a 71.900 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó, con una pérdida de 3,78% a 9.545 pesos. La acción más negociada de la jornada
fue la de Canacol Energy al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.843 pesos con 75 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.630 pesos. Un euro cuesta 4.512 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1.07. El azúcar se transó en 13,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $39.34. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40.45. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.910 pesos. El presidente de Estados Unidos está de regreso en la Casa Blanca. Fue dado de alta luego de 4 días de hospitalización por COVID-19. Médicos advierten que Trump aún no está fuera de peligro. Asegurando que no hay que tenerle miedo al COVID-19 ni dejar que domine la vida, el presidente Donald Trump dejó el hospital militar Walter Reed, donde por 4 días fue tratado por coronavirus. Trump fue trasladado a la Casa Blanca y apenas llegó, se retiró el tapabocas pese a seguir infectado. E incluso el republicano busca volver a su campaña cuanto antes y no descarta participar en el segundo debate contra su rival demócrata Joe Biden. Aunque el mandatario afirmó sentirse mejor que hace 20 años, su equipo médico reveló que tuvo que recibir oxígeno suplementario 2 veces. Though he may not entirely be out of the woods yet, the team and I agree that all our evaluations, and most importantly, his clinical status, support the president's safe return home, where he'll be surrounded by world-class medical care 24/7. El mandatario también recuperó su ritmo en Twitter con una avalancha de 19 trinos, llamando a sus seguidores para que voten por él, mientras crecen las críticas por la que ha sido catalogada de indignante decisión del presidente al salir en su vehículo presidencial para saludar a sus partidarios afuera del hospital en contravía a las recomendaciones médicas frente al riesgo de infección que representó la salida del mandatario. Mucha atención que el presidente Trump acaba de enviar un mensaje en video a todos los estadounidenses desde la Casa Blanca insinuando que es inmune al COVID-19 e invitando a la gente a salir a la calle. I know there's a risk, there's a danger, but that's okay. And now I'm better, and maybe I'm immune, I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there, be careful. Y las más recientes encuestas presidenciales en Estados Unidos siguen mostrando al demócrata Joe Biden a la delantera. A un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Joe Biden sigue liderando la intención de voto sobre el republicano Donald Trump. La balanza se inclinó aún más para el lado del demócrata tras el caótico debate y conocido el positivo de coronavirus de Trump. La encuesta de opinión nacional realizada entre el viernes y sábado, cuando ya se conocía el diagnóstico del presidente, dio pocos indicios de un gran apoyo a él. Un 51% de los votantes registrados respalda a Biden, mientras que un 41% dijo que apoya a Trump. Por su parte, otra encuesta de Wall Street Journal y NBC, realizada después del debate pero antes del diagnóstico, le dio a Biden una distancia de 14 puntos sobre su rival, con 53% contra el 39%. Varios agentes y exagentes del Servicio Secreto estadounidense denunciaron un desprecio total por su bienestar en medio de la pandemia. Los fuertes cuestionamientos fueron desatados tras el paseo que dio el presidente Trump frente al hospital en el que era tratado por coronavirus y que obligó a poner en cuarentena a los agentes que participaron en lo que catalogaron como un truco publicitario. Y la Organización Mundial de la Salud aseguró que el mundo empieza a vivir un momento difícil por el COVID-19, pues explicó que alrededor del 90% de la población no se ha contagiado y está en riesgo de infectarse.
La OMS, que continúa advirtiendo al mundo que la pandemia no ha terminado y que debemos estar alertas, principalmente debido a que muchos creen que lo peor ha pasado, anunció que el número de personas que se han contagiado con el virus puede ser 2 veces mayor a las cifras oficiales. El organismo alertó que 1 de cada 10 personas en el mundo, es decir, 760 millones, han contraído la enfermedad. Our current best estimates tell us that about 10% of the global population may have been infected by this virus. Nothing has changed and everything has changed because we are now heading into a difficult period. The disease continues to spread. It is on the rise in many parts of the world. Según el recuento oficial, en el mundo ya son 35,5 millones de personas las que se han contagiado de COVID-19 y más de 1 millón de personas han muerto por la pandemia. Por regiones, América suma 17 millones de casos, el sur de Asia 7,33 millones y Europa 6,18 millones. En Francia, los casos de COVID-19 ya sobrepasan los 624.000. En París fue declarado el estado de máxima alerta. A partir de mañana, los bares tendrán que cerrar, los colegios y las universidades operarán al 50% de su capacidad. 2 estadounidenses y un británico ganaron este año el Nobel de Medicina. Fueron galardonados por sus trabajos en el descubrimiento del virus de la hepatitis C, que causa cirrosis y cáncer de hígado.